buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se llama actividad física en pacientes crónicos. Sin embargo, antes de empezar a hablar de lo que es la actividad física, me gustaría hablar de tres términos. Uno sería la movilización, otro de los ejercicios y otro del deporte. La movilización es el espectro más amplio. Probablemente todos en alguna ocasión hemos escuchado o hemos mencionado estos términos, pero la movilización es el espectro más amplio y de ahí vamos a derivar los ejercicios. Los ejercicios son cuando necesitamos adquirir ciertas habilidades o ciertas capacidades. Por ejemplo, son enfocados a obtener más fuerza, más potencia, elasticidad, agilidad, equilibrio. Entonces, se realizarían ya los ejercicios concretos a esta cosa que queremos lograr. El deporte son un tipo de movimientos específicos y con reglas específicas también. Por ejemplo, tenemos ejercicios para los deportistas como futbolistas, atletismo, salto de garrocha, o sea, son actividades más concretas. En conclusión, del universo gigantesco de la movilización de los movimientos, vamos a ir reduciendo hacia ejercicios y por último deportes. ¿Cuál es la importancia de las movilizaciones? Las movilizaciones, podemos decir para empezar que el cuerpo fue hecho para estar en movimiento. Ahora, para entender un poquito el aspecto de las movilizaciones, debemos de saber qué daños o trastornos se generan en la inmovilidad. Hay pacientes crónicos que cursan con periodos de inmovilidad y entonces se van generando ciertos problemas. Estos son como por ejemplo trastornos respiratorios, ¿sí? A veces por falta de movilidad el paciente va acumulando cierto grado de secreciones a nivel pulmonar y puede darse el ejemplo de una neumonía. La circulación se hace un tanto deficiente. Si hay postración más grande, puede presentar la persona escaras. Y no sé si han escuchado o hemos escuchado todos alguna vez que una persona encamada por largo periodo queda delgadita. Hay pérdida de la masa muscular. Entonces, estos son uno de los trastornos de la inmovilidad. Entonces, tenemos que estar moviéndonos constantemente. ¿Sí? ¿Qué es una movilización? La movilización es la ampliación de nuestro rango articular, de todas nuestras articulaciones. Aquí utilizamos, por ejemplo, varias movilizaciones y en términos de fisioterapia siempre vamos a empezar de la parte cefálica a la parte podálica. Y los movimientos podemos realizarlos aquí, por ejemplo. Bueno, aquí me quedo. Empezamos en la cabeza, lateralización izquierda, ¿sí? Lateralización derecha o desviación izquierda, desviación derecha, ¿sí? Rotación izquierda, rotación derecha, flexión de los músculos del cuello, extensión, flexión, extensión, rotación, por ejemplo en sentido de las manecillas del reloj y luego en forma contraria. La cintura escapular
Podemos elevar, bajar, elevar, deprimimos, hacia el frente, hacia atrás, y podemos después hacer una rotación hacia el frente, luego rotación hacia atrás. La serie va a variar mucho dependiendo de las condiciones de la persona. Pueden ser 10 movimientos de cada uno, pueden ser un poquito más o pueden ser menos dependiendo de la capacidad vital de la persona. Los miembros superiores, este movimiento es flexión, extensión de brazos, abducción y aducción, rotación de hombros, externa, interna, codos, flexión, extensión, muñecas, flexión y luego flexión dorsal, flexión palmar, desviación radial, desviación cubital con los dos, supinación, pronación, supinación, y luego se puede hacer combinado. Eso sería miembros superiores. Miembros inferiores, las piernas, flexión, ahí, extensión de pierna, sin tratar de compensar demasiado, porque aquí hago más ampliación del movimiento, pero sin embargo compenso y ya no se trabaja el movimiento puro. Sería más o menos vertical, ¿sí? Y flexionamos 10 movimientos. Del otro lado, ¿sí? Hacemos la serie que nosotros consideremos que la persona pueda realizar sin ningún problema. Abducción del otro lado, ¿sí? Flexión de músculos de flexión de cadera, rotación externa, rotación interna, ¿sí? Externa y interna. Tobillos, elevación, talones. Hay que tener mucho cuidado porque, como les comentaba a los pacientes, por su cronicidad, a veces su equilibrio está un poquito comprometido. Entonces, en esta ocasión en esos casos, debemos de tratar de que los auxilie una persona o de que se apoyen con otro, con algo fijo para mantener el equilibrio. Estos serían unos de tantas movilizaciones que se hacen, ¿sí? ¿Cómo se deben de realizar? Aquí un aspecto importante. Dependiendo de la capacidad o condición física del paciente o el enfermo, vamos
a hacer las movilizaciones. Estas movilizaciones se llaman activas cuando la persona, como en este caso se hizo, las hace por sí solo. Activas asistidas cuando por las condiciones del enfermo o el paciente las hace él, pero auxiliado por el terapeuta o por un familiar. Y movilizaciones pasivas es cuando el paciente no puede realizarlas y tiene que realizarlas forzosamente el terapeuta o el familiar. ¿Cómo vamos a realizarlos? En ocasiones, en fisioterapia utilizamos diferentes accesorios, por ejemplo, colchón para ejercicios de rodamiento, giros, arrastres. Nosotros tenemos aquí en mecanoterapia estas barras paralelas, entonces en ocasiones el enfermo no puede caminar por sí solo, entonces se tiene que auxiliar de estas barras para realizar ese ejercicio, que es el de deambular, caminar con apoyo lateral, ¿sí? Hace rato le mencionaba que los ejercicios van dependiendo de la capacidad o las condiciones que se requiera fortalecer o incrementar. Tenemos, por ejemplo, ejercicios de Reiser para pie plano, ejercicios para problemas de columna, como son ejercicios de Williams, ejercicios para problemas de hombro, que se llaman de Cotman, y así infinidad de ejercicios, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de realizar los ejercicios? Principalmente una persona que realiza ejercicios, movilizaciones, disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, mejora la respiración. Al respirar más, oxigena más sus pulmones, oxigena más la sangre, entonces la sangre fluye más y oxigena todos los tejidos. A nivel digestivo, se mejora la motilidad intestinal. Por ejemplo, si una persona padece estreñimiento, se mejora la actividad intestinal. Otra cosa muy importante para los pacientes crónicos que tienen déficit vital, entonces con el ejercicio va a mejorar el tono muscular y va a aumentar la masa corporal. Recordemos que la masa corporal sirve como protección para darle sostén y protección a los huesos. Por si la persona llega a presentar algunas caídas, pues al menos tiene más posibilidad de que no se vaya a fracturar, ¿sí? Estos son uno de los beneficios del movimiento. Gracias, muy amables.